Lo siento, Esteve, pero con efecto inmediato, tu puesto queda eliminado. Eso fue lo que dijo la mujer de recursos humanos. Sin contacto visual. Solo haciendo clic con su bolígrafo como si estuviera marcando artículos en una lista de la compra, no destruyendo la carrera de un hombre de 53 años. Mientras tanto, Brad Cooper, mi jefe durante los últimos 8 años, estaba sentado al otro lado de esa mesa de conferencias con una sonrisa de suficiencia como si acabara de cerrar el negocio del siglo. Su corbata estaba torcida. Recuerdo ese detalle con claridad, esa estúpida corbata roja con pequeños palos de golf, como si se creyera un pez gordo de un club de campo en lugar de un gerente intermedio que no podría encontrar la salida de una bolsa de papel sin GPS. Me llamo Steve Morrison, por cierto. 53 años, llevo trabajando en esta empresa 25 años, desde que salí del ejército. 25 años llegando temprano, quedándome hasta tarde y asegurándome de que las cosas se hicieran bien. Y me despiden una semana antes de que se paguen las bonificaciones trimestrales. Una semana. La misma empresa donde había construido todas sus operaciones de la costa oeste desde cero. Donde había trabajado 60 horas a la semana y sacrificado fines de semana como si fueran solo otro recurso que quemar. Sabía cuál iba a ser esa bonificación, al menos $45.000. Dinero que ya estaba destinado a la matrícula universitaria de mi hijo y a la residencia de ancianos que mi padre necesitaba antes de que su memoria empeorara. Pero Brad, él estaba reestructurando. Aparentemente, eso significaba despedir a cualquiera con conocimiento institucional y un salario más alto que el que pagaban a los recién licenciados. Me levanté lentamente, manteniendo la voz firme. 25 años de disciplina militar no desaparecen simplemente porque un traje corporativo decide jugar duro. Sin paquete de indemnización. Paquete estándar, canturreó la arpía de recursos humanos. 3 semanas y una referencia positiva, asumiendo que no haya complicaciones. No soñaría con complicar nada, dije, cogiendo mi chaqueta. ¿Solo negocios, verdad? Salí de esa oficina de la misma manera que había salido de muchas situaciones difíciles, con la cabeza alta, los hombros rectos. Sin dramas, sin arrebatos. Así no es como se manejan estas cosas cuando eres un hombre adulto con responsabilidades. Pero te diré una cosa, el camino hasta mi escritorio se sintió como la marcha más larga de mi vida. 25 años de trabajo, reducidos a lo que cupiera en una caja de cartón. Fotos de mi hijo graduándose del instituto. Mi padre con su uniforme de la guerra de Corea. Una taza de café que decía el gerente más aceptable del mundo, un regalo del equipo la Navidad pasada. Un par de cartas de recomendación de clientes que realmente apreciaban el trabajo competente. El viaje en ascensor hacia abajo fue silencioso, excepto por el zumbido mecánico de la eficiencia corporativa triturando otra carrera. Asentí a los de seguridad al salir, tipos a los que conocía desde hacía años, que de repente no podían mirarme a los ojos. Sabían lo que estaba pasando. Probablemente tenían una lista de otras buenas personas que iban a ser despedidas esa semana. No fue hasta que llegué a casa esa noche, sentado en mi cocina con una cerveza y una cena de microondas, que algo empezó a rondarme la cabeza. No solo la injusticia de todo aquello, demonios, el mundo corporativo ha sido injusto desde que el primer cavernícola descubrió cómo cobrar intereses por la carne de mamut. Era otra cosa. Algo sobre el momento. Verás, llevaba el tiempo suficiente como para reconocer patrones. Y este patrón apestaba a pescado de una semana. Habían esperado hasta que el contrato de Apex Industries estuviera firmado y sellado. Ese enorme acuerdo de cumplimiento que había pasado 6 meses negociando, trabajando con sus ingenieros y equipos de seguridad, asegurándome de que cada detalle fuera a prueba de balas. El tipo de contrato que impulsaría las cifras trimestrales en millones. Luego, convenientemente, decidieron que mi puesto era redundante. Saqué mi portátil y empecé a hacer algunas llamadas. No llamadas emocionales, sino tácticas. En el ejército, lo llamábamos reconocimiento. Reunir información antes de hacer tu movimiento. La primera llamada fue a Jerry Patterson, mi contacto en Apex. Habíamos desarrollado una buena relación de trabajo durante las negociaciones del contrato. Un tipo que respetaba la franqueza y el trabajo competente, rasgos que parecen estar en vías de extinción en la América corporativa.
Esteve, me alegro de saber de ti, dijo Jerry cuando contestó. En realidad, Jerry, por eso te llamo. Me han despedido hoy. Dicen que es por reestructuración, pero el momento es interesante. Larga pausa. ¿Despedido? Tú fuiste la única razón por la que firmamos con tu empresa en lugar de con Meridian Corp. Tú garantizaste personalmente los niveles de servicio, nos guiaste a través de cada requisito de cumplimiento. Demonios, estructuramos el calendario de pagos basándonos en tu recomendación. ¿Qué tipo de calendario de pagos? Cargado al principio, como sugeriste. 80% del pago en la firma, 20% al finalizar. Se suponía que ayudaría a vuestro flujo de caja para el tercer trimestre. Valor total de $15 millones durante la vigencia del contrato. Casi se me cae el teléfono. $15 millones. Y lo habían estructurado para volcar la mayor parte de esos ingresos en el tercer trimestre, justo antes de los cálculos de las bonificaciones. Jerry, hazme un favor. Envíame una copia de ese contrato firmado si puedes. Quiero asegurarme de que el equipo de transición tenga todos los detalles que necesitan. Claro, Esteve. Y por si sirve de algo, si así es como tu empresa trata a la buena gente, puede que busquemos un nuevo proveedor cuando llegue el momento de la renovación. Después de colgar, me quedé mirando la pantalla de mi portátil. Las piezas empezaban a encajar, y el panorama no era bonito. Me habían utilizado para conseguir un contrato masivo, estructurado los pagos para inflar los beneficios del tercer trimestre, y luego me habían despedido para reducir los costes de personal. La clásica avaricia corporativa, pero ejecutada con la sutileza de un tren de mercancías. Era hora de hacer lo que hace cualquier buen soldado cuando se da cuenta de que ha sido emboscado, reagruparse, evaluar la situación y planificar un contraataque. Pero primero, necesitaba más información. Y sabía exactamente a quién llamar. Tony Rodríguez respondió al segundo timbre. Tony y yo nos conocíamos de mucho tiempo, Guerra del Golfo, misma unidad, mismo sentido del deber que aparentemente no se traducía bien en las salas de juntas corporativas. Después de que ambos nos licenciáramos, habíamos acabado en la misma empresa por pura coincidencia. Él en informática, yo en operaciones. A lo largo de los años, nos habíamos cubierto las espaldas a través de reorganizaciones, recortes presupuestarios y el interminable desfile de licenciados en administración de empresas que pensaban que la escuela de negocios les enseñaba cómo funcionaba el mundo real. Esteve, tío, he oído lo que ha pasado. Una auténtica porquería. Sí, bueno, así es la América corporativa. Escucha, necesito un favor. ¿Todavía tienes acceso a los registros del servidor? Claro que sí. ¿En qué estás pensando? Quiero ver quién ha estado accediendo a qué archivos desde mi despido. Específicamente, cualquier cosa relacionada con los expedientes de personal, evaluaciones de rendimiento, ese tipo de cosas. Tony se quedó callado un momento. De fondo, podía oír el zumbido de los servidores y el clic de los teclados, el sonido de un hombre que realmente trabajaba para ganarse la vida en lugar de sentarse en reuniones todo el día hablando de sinergia y cambios de paradigma. ¿Crees que están cubriendo sus huellas? Creo que están construyendo un rastro de papel que no existía cuando yo estaba allí. ¿Puedes comprobarlo? Dame una hora. Te llamo de vuelta. Mientras esperaba, decidí contactar a Janet Miller. Janet había sido la contable principal durante más tiempo del que nadie podía recordar, una de esas personas que sabía dónde estaban enterrados todos los cadáveres financieros. Planeaba jubilarse a finales de año con su pensión completa, lo que significaba que tenía menos que perder que la mayoría de la gente si hablaba sobre algo que no olía bien. Acordamos vernos en el Denny's de la autopista 101. Territorio neutral, lejos de las miradas corporativas. Janet ya estaba allí cuando llegué, tomando un café y con aspecto de alguien que llevaba demasiado tiempo cargando con un pesado fardo. Esteve, me alegro de que hayas llamado. ¿Hay algo que necesitas saber sobre lo que ha estado sucediendo desde que te fuiste? Sacó una carpeta de Manila, gruesa con documentos. Han estado luchando para ajustar las cifras del tercer trimestre. Moviendo ingresos, acelerando el reconocimiento de contratos que no deberían contabilizarse hasta el cuarto trimestre o incluso el año que viene. El acuerdo de Apex. Eso es solo el principio.
Hay otros 3 contratos importantes en los que han reestructurado la contabilidad. Ingresos que deberían distribuirse a lo largo de varios trimestres se están volcando en el tercer trimestre para que las cifras de beneficios parezcan increíbles justo antes de los cálculos de las bonificaciones. Janet extendió varias hojas de cálculo sobre la mesa. Mira esto. Proyecciones originales frente a lo que están informando ahora. Han inflado el beneficio trimestral en más de un 40%. Y aquí está el remate, eliminaron 4 puestos de alto nivel justo después de que se aprobaran estas modificaciones de contrato. Tú, Charlie de compras, Lisa de garantía de calidad y Gerald de cumplimiento. Estudié los números. Incluso sin un título en contabilidad, la manipulación era obvia. Esto tiene que ser ilegal. Es contabilidad creativa que roza el fraude. Quizás lo cruza. La Comisión de Bolsa y Valores se daría un festín con esto si alguna vez lo vieran. Janet se reclinó en su asiento. Pero esto es lo que realmente me molesta, Esteve. No fueron despidos al azar. Se dirigieron específicamente a personas que llevaban en la empresa el tiempo suficiente como para reconocer cuando algo no cuadraba. Personas que podrían hacer preguntas incómodas. Empleados veteranos. Exactamente. Cada persona que despidieron tenía experiencia militar y conocimiento institucional. Están limpiando la casa de cualquiera que pudiera denunciar su contabilidad creativa. Mi teléfono vibró. Tony. Esteve, no vas a creer lo que he encontrado. Desde tu despido, ha habido un torbellino de actividad en los archivos de personal. Evaluaciones de rendimiento, acciones disciplinarias, planes de mejora, todo creado en la última semana. Todo con fecha anterior para que parezca que se escribieron hace meses. ¿Cómo puedes saberlo? Los metadatos no mienten, amigo. Cada documento tiene una marca de tiempo de creación que no se puede falsificar. Brad ha estado ocupado construyendo un caso de que te despidieron por una causa, pero lo está haciendo a posteriori. Un trabajo chapucero, la verdad. El tipo no entiende que los ordenadores registran todo. ¿Puedes conseguirme copias? Ya está hecho. Te las envío a tu correo electrónico personal ahora. Pero Esteve, hay más. Han estado borrando cadenas de correos electrónicos, limpiando unidades compartidas, borrando cualquier cosa que pudiera contradecir su nueva narrativa. Es como ver a alguien tratando de reescribir la historia en tiempo real. Le di las gracias a Tony y colgué. Janet me estaba observando con la expresión de alguien que había visto a demasiada gente buena ser fastidiada por la avaricia corporativa. ¿Cuál es tu plan, Esteve? Sinceramente, todavía lo estoy pensando. Pero sé una cosa, se metieron con el tipo equivocado. 25 años en el ejército te enseñan algunas cosas sobre estrategia y paciencia. Janet sonrió por primera vez desde que llegué. Bien. Porque he estado documentando todo durante el último mes. Cada correo electrónico, cada nota de reunión, cada ajuste contable sospechoso. Puede que esté cerca de la jubilación, pero todavía creo en hacer las cosas de la manera correcta. Me entregó la carpeta de Manila. Copias de todo. Proyecciones financieras originales, cadenas de correos electrónicos del director financiero ordenando los ajustes de ingresos, actas de reuniones donde discutieron optimizar la plantilla antes de los cálculos de las bonificaciones. ¿Por qué haces esto, Janet? Porque tengo nietos, Esteve. Y no quiero que crezcan en un mundo donde este tipo de comportamiento se acepte simplemente como una práctica comercial normal. Terminó su café. Además, alguien tiene que hacer frente a esta gente. Bien podríamos ser nosotros. Después de que Janet se fuera, me senté en ese reservado de Dennis durante otra hora, leyendo los documentos que me había dado. El patrón era claro como el día, manipulación financiera seguida de la eliminación estratégica de cualquiera que pudiera cuestionarlo. No era solo avaricia, era un fraude calculado y deliberado. Pero ahora tenía algo que no esperaban, pruebas. Pruebas reales y documentadas de su plan. Era hora de buscarme un abogado que entendiera que a veces hay que combatir el fuego con fuego. Y sabía exactamente el tipo de abogado que necesitaba, alguien que entendiera que el honor y la integridad no eran solo palabras que se lanzan en las declaraciones de misión de la empresa.
Roger Hayes dirigía su bufete de abogados desde un almacén reconvertido en el centro, el tipo de lugar que priorizaba la sustancia sobre el estilo. Sin suelos de mármol ni obras de arte de lujo, solo muebles funcionales, libros de derecho que parecían haber sido leídos de verdad y una cafetera que había visto décadas mejores. El hombre mismo encajaba con la oficina, veterano de Vietnam, quizás de 60 años, con el tipo de rostro curtido que proviene de años de librar batallas que realmente importaban. Así que te despidieron una semana antes de las bonificaciones trimestrales, dijo Roger, escaneando los documentos que le había traído. Esa es su historia. Y ahora se esfuerzan por crear un rastro de papel que justifique tu despido por una causa. Sostuvo una de las impresiones de Tony. Las marcas de tiempo de creación de documentos no mienten, Esteve. Esta evaluación de rendimiento se escribió 3 días después de tu despido. Un trabajo chapucero. ¿Podemos usar eso? Oh, podemos usarlo. Pero primero, háblame de ese contrato de trabajo original que mencionaste por teléfono. Le entregué el contrato que había desenterrado de mis archivos. Roger lo leyó con el tipo de atención que yo solía prestar a las instrucciones de una misión, metódico, minucioso, buscando detalles que pudieran marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Esta cláusula, dijo, tocando la sección 8c con su bolígrafo. 10% del beneficio trimestral del departamento para cualquier empleado veterano despedido sin causa. Eso se escribió cuando la empresa realmente valoraba el servicio militar. ¿Cuánto vale ahora? Roger sacó una calculadora y comenzó a trabajar con los documentos financieros de Janet. Basado en estas proyecciones infladas del tercer trimestre. Estamos hablando de aproximadamente $1.200.000. El número me golpeó como un golpe físico. Había estado pensando en recuperar mi trabajo, tal vez alguna compensación por las molestias. Esto era dinero que cambiaba la vida. Lucharán contra ello, dije. Por supuesto que lo harán. A los abogados corporativos se les paga para luchar contra todo, incluso cuando saben que están equivocados. Pero Esteve, esto ya no se trata solo de tu contrato. Roger extendió los documentos contables que Janet había proporcionado. Esto es fraude financiero. Manipulación de ingresos, despidos coordinados para ocultar pruebas, falsificación de documentos. A la Comisión de Bolsa y Valores le encantaría tener esto en sus manos. ¿Cuál es la jugada? Primero documentamos todo. Construimos un caso hermético que demuestre la intención y el patrón. Luego solicitamos una reunión, una negociación formal. A ver qué tan razonables quieren ser cuando se enfrenten a cargos federales por fraude. Durante la semana siguiente, Roger y yo trabajamos como si estuviéramos planeando una operación militar. Cada pieza de evidencia catalogada, cada línea de tiempo verificada, cada declaración de testigo documentada. Tony proporcionó más registros del servidor que mostraban la eliminación sistemática de archivos. Janet nos dio registros financieros que demostraban que la manipulación de ingresos era deliberada y coordinada. Incluso Jerry Patterson de Apex aceptó proporcionar una declaración jurada sobre cómo se habían llevado a cabo las negociaciones del contrato. El panorama que surgió fue feo pero claro, un plan coordinado para inflar los beneficios trimestrales manipulando el reconocimiento de ingresos, seguido de la eliminación estratégica de empleados veteranos que podrían cuestionar las irregularidades contables. No solo avaricia, sino fraude sistemático diseñado para maximizar las bonificaciones de los ejecutivos a expensas de todo lo demás. Cometieron un error crítico, dijo Roger mientras revisábamos el archivo final del caso. Se volvieron codiciosos. Si simplemente te hubieran pagado la indemnización normal y hubieran seguido adelante, esto les habría costado quizás $50.000. En cambio, decidieron mentir, engañar y falsificar documentos. Ahora se enfrentan a posibles cargos penales y pagos millonarios. La reunión estaba programada para el jueves por la mañana en la sala de conferencias principal de la empresa. Brad Cooper, el director ejecutivo Kate Reynolds, su abogada corporativa Susan Walsh y un tipo con un traje caro que parecía especializarse en hacer desaparecer problemas. De nuestro lado, solo yo, Roger y un maletín lleno de pruebas que podían destruir carreras. Caballeros, comenzó Susan Walsh, agradecemos que hayan aceptado esta reunión. Estamos preparados para ofrecer un acuerdo generoso para resolver cualquier malentendido sobre la partida del señor Morrison.
Deslizó un documento sobre la mesa pulida. $150.000, más la continuación de todos los beneficios durante 6 meses. Eso está muy por encima de nuestro paquete estándar para situaciones de reestructuración. Ni siquiera lo miré. Roger abrió su maletín y sacó su portátil. Antes de discutir los acuerdos, dijo Roger con calma, creo que deberían entender exactamente qué tipo de pruebas hemos descubierto. Se conectó al sistema de proyección de la sala. Empecemos con la falsificación de documentos. La pantalla se llenó de registros del servidor, marcas de tiempo, metadatos, pruebas técnicas de que cada evaluación de rendimiento negativa se había creado después de mi despido. La cara de Brad Cooper pasó de presumida a pálida en unos 30 segundos. Eso es imposible, tartamudeó. Esas evaluaciones se escribieron hace meses. La tecnología no miente, señor Cooper. A diferencia de algunas personas en esta sala. Roger hizo clic en la siguiente diapositiva. Hojas de cálculo financieras, cadenas de correos electrónicos, notas de reuniones, las pruebas de Janet expuestas con detalle clínico. Manipulación de ingresos, reconocimiento acelerado de contratos, inflación deliberada de los beneficios del tercer trimestre para maximizar las bonificaciones. Kate Reynolds no había dicho una palabra todavía, pero su mandíbula se estaba tensando con cada diapositiva. Lo suficientemente inteligente como para ver hacia dónde se dirigía esto, y lo suficientemente experimentado como para saber cuándo su empresa se enfrentaba a una amenaza existencial. Luego tenemos el patrón de despidos selectivos, continuó Roger. 4 empleados veteranos, todos con conocimiento institucional, todos eliminados a los pocos días de que se finalizaran los ajustes contables. ¿Coincidencia? No lo creo. El del traje caro se inclinó y le susurró algo al oído a Reynolds. Probablemente calculando los honorarios legales y los posibles daños. Las cuentas no eran bonitas. ¿Qué quieren?, preguntó finalmente Reynolds. El pleno cumplimiento del contrato de trabajo original del señor Morrison, respondió Roger. Sección 8C, 10% del beneficio trimestral del departamento. Basado en sus cifras infladas del tercer trimestre, eso asciende a $1.200.000. Eso es indignante, protestó Susan Walsh. Lo que es indignante es el fraude sistemático diseñado para estafar a los empleados su compensación legítima, replicó Roger. También estamos preparados para presentar quejas ante la Comisión de Bolsa y Valores con respecto a la manipulación de ingresos, y remitir la falsificación de documentos a los fiscales federales. El silencio en esa sala era hermoso. Los matones corporativos no están acostumbrados a enfrentarse a personas que contraatacan con hechos y pruebas. Reynolds miró a Brad como si quisiera estrangularlo con esa estúpida corbata de golf. Señor Cooper, salga un momento, dijo Reynolds en voz baja. No era una petición. Brad pareció querer discutir, pero luego lo pensó mejor. Movimiento inteligente. El hombre ya se estaba ahogando, no tenía sentido empeorar las cosas abriendo la boca de nuevo. Recogió sus papeles y salió de la sala de conferencias como un perro al que han pillado masticando los muebles. Después de que la puerta se cerró, Reynolds se volvió hacia nosotros. Señor Morrison, ¿podría hablar con usted en privado un momento? Roger asintió. La sala se vació excepto por mí y el director ejecutivo, solo 2 hombres que llevaban el tiempo suficiente como para reconocer cuando el juego había terminado. No estás aquí para quemar el edificio, dijo Reynolds. Estás aquí para cobrar lo que se te debe y seguir con tu vida. Así es. Metió la mano en su maletín y sacó una chequera. Del tipo anticuado que usan los ejecutivos cuando necesitan hacer desaparecer los problemas silenciosamente. Pago completo según lo especificado en su contrato original. $1.200.000. A cambio, firma un acuerdo de no divulgación completo y este asunto queda entre nosotros. ¿Y Cooper? El empleo de Cooper será rescindido por causa justificada en menos de 1 hora. Motivo oficial, violación de las políticas de ética de la empresa y mala gestión de los recursos del departamento. Miré a Reynolds durante un largo momento. No se trataba de justicia o vindicación, era un puro cálculo empresarial. Págame ahora o enfréntate a investigadores federales, revisiones de la Comisión de Bolsa y Valores y demandas colectivas que podrían destruir la empresa.
Estaba reduciendo sus pérdidas y siguiendo adelante. Trato hecho, dije. Nos dimos la mano. Profesional, limpio, sin dramas. Roger se encargó del papeleo mientras yo estaba sentado allí tratando de procesar el hecho de que mi vida acababa de cambiar para siempre. La transferencia bancaria llegó a mi cuenta el martes por la mañana. $1.200.000, menos impuestos y honorarios legales. Aún más dinero del que jamás había imaginado tener de una sola vez. Lo primero que hice fue llamar a la oficina de la tesorería de la universidad de mi hijo. Soy Steve Morrison. Necesito pagar la cuenta completa de mi hijo, matrícula, alojamiento y manutención, todo hasta la graduación. La mujer al otro lado parecía confundida. Señor, esos serían aproximadamente $320.000 por los 3 años restantes. ¿Les sirve una transferencia bancaria? Sí, señor. Eso estaría bien. La segunda llamada fue a Sunset Manor, la residencia de ancianos en la que mi padre había estado en lista de espera desde que su Alzheimer comenzó a empeorar. Soy Steve Morrison. Mi padre, Harold Morrison, está en su lista de espera. Puedo pagar el depósito completo hoy. ¿Cuándo puede mudarse? Señor Morrison, el depósito es de $75.000, y las cuotas mensuales son. El dinero no es un problema. Solo quiero la mejor atención para mi padre. La tercera llamada fue a Tony Rodríguez. Tony, ¿recuerdas ese trabajo de consultoría del que hablamos? ¿Ese en el que ayudarías a las pequeñas empresas a establecer sistemas de seguridad informática adecuados? Sí, pero Steve, no puedo permitirme dejar mi trabajo ahora mismo. La hipoteca, los niños. ¿Y si te dijera que puedo cubrir tus costes iniciales? Darte el salario de un año por adelantado mientras construyes tu base de clientes. Larga pausa. Steve, ¿qué demonios pasó con esa demanda? Digamos que la justicia gana de vez en cuando. ¿Te interesa o no? Demonios, sí, me interesa. La cuarta llamada fue la más difícil. Janet Miller merecía saber que su valentía al hablar había marcado la diferencia. Janet, soy Steve. Quería que supieras que llegaron a un acuerdo. La cantidad total. Me alegro, Steve. Te merecías algo mejor de lo que te hicieron. Hay algo más. Estoy creando un fondo de becas para hijos de veteranos que quieran estudiar contabilidad o finanzas. Gente como tú, que cree en hacer las cosas de la manera correcta. ¿Considerarías administrarlo? Pude oírla llorar al otro lado de la línea. Steve, eso es. Eso es maravilloso. Sí, sería un honor. El resto del dinero se destinó a inversiones y a una casa modesta con un taller donde podía construir muebles y recordar lo que se sentía al crear algo en lugar de simplemente gestionar la política corporativa. Nada lujoso, solo un lugar donde un hombre pudiera pensar con claridad y dormir bien por la noche. Seguí trabajando, por supuesto. Encontré un puesto en una empresa de logística propiedad de veteranos que realmente trataba a los empleados como seres humanos en lugar de como partidas en una hoja de cálculo. Mejor salario, mejor gente y nadie tratando de robar bonificaciones para financiar los pagos del yate de los ejecutivos. Brad Cooper. Lo último que supe es que estaba trabajando en una startup que quemaba el dinero de los inversores más rápido de lo que él solía quemar los presupuestos de los departamentos. Resulta que cuando no tienes gente competente haciendo el trabajo real, todas las palabras de moda de los MBA del mundo no te salvarán de la realidad. La empresa en sí sobrevivió, a duras penas. Reynolds trajo una nueva dirección, reestructuró las prácticas contables y probablemente gastó más en honorarios legales de lo que lo habrían hecho si simplemente hubieran tratado a la gente decentemente en primer lugar. Es curioso cómo funciona eso. 6 meses después, recibí una carta de Jerry Patterson de Apex Industries. Habían decidido no renovar su contrato cuando llegó el momento de la revisión. Parece que preferían trabajar con empresas que cumplían sus compromisos con los empleados. Lo último que supe es que otros 3 clientes importantes habían tomado decisiones similares. Eso es lo que pasa con la reputación, se tarda años en construirla y minutos en destruirla. Y una vez que la gente sabe que no se puede confiar en ti con tus propios empleados, ¿por qué confiarían en ti con su negocio?
A veces la gente me pregunta si me arrepiento de cómo sucedió todo. La verdad es que ahora duermo mejor que en años. No solo por la seguridad financiera, aunque eso no hace daño, sino porque aprendí algo importante sobre contraatacar cuando alguien intenta engañarte. El sistema no está amañado si sabes cómo funciona. Lee tus contratos con atención. Mantén registros detallados. Construye relaciones con personas que tienen integridad. Y cuando alguien intente fastidiarte, no te enfades, sé metódico. Porque al final, la verdad tiene una forma de salir a la superficie. Los matones corporativos cuentan con que la gente esté demasiado intimidada o demasiado arruinada para contraatacar. Pero a veces eligen el objetivo equivocado, alguien que ha pasado por batallas reales y conoce la diferencia entre los problemas reales y el simple papeleo incómodo. Y cuando eso sucede, la justicia no solo es posible, es inevitable. Los matones corporativos sobreviven con el silencio y la sumisión, rompe cualquiera de los dos y todo su sistema se derrumba. El mayor error que cometieron no fue estafarme dinero, fue subestimar a un hombre que ya se había enfrentado a enemigos reales y conocía la diferencia entre las amenazas reales y la intimidación corporativa. Google Search Suggestions. Display of Search Suggestions is required when using grounding with Google Search. Learn more. Translate English Paragraph to Spanish online free. Traductor de párrafos de inglés a español sin abreviaturas.